a la 27 Conferencia Centroamericana y del Caribe de Partidos Políticos organizada por la Comisión de Asuntos Partidarios del Parlamento Centroamericano. Daremos inicio escuchando las notas del Himno Nacional de Nicaragua. Salve a ti, Nicaragua, en tu suelo. Ya no ruge la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermanos tu glorioso penón. Porque vamos a escuchar las notas del Parlamento, del himno del Parlamento Centroamericano. Ven al viento las blondas espigas, sacudiendo sus lanzas de oro. Ven al viento las mieses en coro, la canción del trabajo y la paz. Y que juntas las manos amigas y una patria por todas tus naciones, sea insignia en sus nuevas regiones, el olivo fecundo no más. Suena el dulce bocado de hermano, bata al aire una enseña de unión, y que juntos al darnos la mano, al en un cetro de honor. Gloria al día en que pueblos hermanos al sonar olvidado volvieron y de nuevo el hogar encendieron, que en un día fatal se extinguió. La sonrisa en los labios, las manos enlazadas con nudos estrechos, al calor del hogar en los pechos, con más fuerza latió el corazón. Solo el dulce bocado de hermanos cambió el aire una seña de unión, y que juntos al darnos la mano agitaron un cetro de honor. Muchas gracias, pueden sentarse. Tendremos las palabras de apertura de esta conferencia a cargo del presidente de la Comisión Política y de Asuntos Partidarios del Parlamento Centroamericano, honorable diputado Orlando Tardencilla. Por favor. Buenos días a todos y todas. Compañeros y compañeras que nos honran el día de hoy en esta mesa presidium
compañera Mayra Salinas, magistrada del Consejo Supremo Electoral, compañero Julio Acuña, director de atención a partidos políticos, compañero Werner Vargas, secretario ejecutivo de la Secretaría General del SICA, y nuestro hermano expresidente del Tribunal Electoral del Salvador, Eugenio Chicas, quien también es miembro de la Comisión Política. También un saludo a nuestros hermanos de la Comisión, Martita Pérez, Paula, Ricardo Calderón Lam y los demás compañeros que están por ahí. Y saludos a todos, particularmente a nuestra presidenta, que está por acá sentadita, como siempre, presente en todos estos esfuerzos institucionales. Permítanme salir un poco del protocolo. Resulta que la Comisión de Asuntos Políticos Partidarios está conformada por 12 compañeras y compañeros que representamos los 6 países que integramos el Parlacén. 2 de ellos hace aproximadamente 60 días todavía participaron con nosotros definiendo los contenidos de esta reunión. El día de hoy no están. Y permítanme, ya que consulté también a la Comisión Política, destacar que sus nombres también nos presiden, como su trabajo, su recuerdo, su legado y su memoria. Ana Julia Valladares Ordóñez, diputada por el Estado de Nicaragua. Los parlamentarios sabemos quién era ella. Contenido, fortaleza, firmeza, fuego, criterio y participación. Y justamente aún en un estado delicado de salud, no falló a la última reunión de nuestra comisión y del plenario. Y el honorable diputado Mauricio Quintero Cubillas, diputado por El Salvador, tampoco falló a un estado delicado de salud. Recuerdo, Paula, que mostraste una profunda preocupación por el estado de salud de Mauricio y todos mostramos preocupación por el estado de salud, pero tampoco falló. Un hermano humilde, sencillo, muy participativo y muy firme. Esta recordación, este acto de traerlo de nuevo aquí simplemente le da continuidad a las buenas obras, acciones, palabras y esfuerzos que ellos hicieron. Dios les bendiga donde el Señor les tenga. Ana Julia, Mauricio Quintero, también están presentes aquí. ¿Estamos de acuerdo, compañeros y compañeras? En 1872, José Hernández, un cantautor de la vida del campo latinoamericano, escribió un texto, un poema, una descripción, el gaucho Martín Fierro. Y en uno de sus poemas principales nos dejó esta recomendación: los hermanos sean unidos. Esa es la ley primera, porque si no, nos devoran los de afuera. Ese pensamiento de muchos años va a tener vigencia eterna, siempre. La unidad entre los hermanos, no solo para protegernos, sino también para crecer en unión. Y nos advierte que nos cuidemos. Estas conferencias, estos foros, quizás es un momento para conocer in situ la realidad de nuestros países, de parte de los parlamentarios, que en este caso los no nicaragüenses, puedan y deban tener de cada uno de nuestros países. Nos hemos reunido en República Dominicana y hemos sido testigos de elementos en Panamá,
en El Salvador, en Guatemala constantemente, en Honduras nos estamos reuniendo y hoy en Nicaragua. Y nos reunimos para discutir distintos elementos. Pero esta vez, me permito, ya que el Parlamento Centroamericano lo constituimos representaciones de estados, pero provenientes todos, absolutamente todos de partidos políticos. Alrededor de 79 partidos políticos están presentes orgánicamente en el Parlamento Centroamericano. Y esta vez me permito recordar el artículo 1 del Tratado Constitutivo del Parlacén. ¿Qué somos? Un órgano de representación política, con capacidad para proponer a la cumbre de presidentes opciones de solución a los distintos aspectos que tienen que ver con la vida institucional de nuestra región. Y quise recordar ese artículo primero en razón de que por Centroamérica ya tenemos ratos, pero por estos tiempos las condiciones nos obligan a fijar nuestros ojos y nuestra mente en este entorno particular que tenemos. ¿Qué nos amenaza? ¿Quiénes nos acosan? ¿Quiénes manipulan y mienten? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Las amenazas, cada uno de nosotros tiene una radiografía. Tenemos identificado a través de qué medios se producen esos acosos. Sabemos, porque ya está más claro, como decimos por estos lados, que el ojo del piche, las intenciones de quienes incluso financian algunos mecanismos de acoso, y sabemos el por qué y para qué. Y justamente los reunidos aquí, toditos, absolutamente toditos, unos más, otros menos, otros institucionales y otros con otras responsabilidades en las esferas del ejercicio de la representación popular, toditos conocemos qué son los partidos políticos por definición, y nos los explicarán nuestros ponentes el día de hoy. Ese organismo de intermediación en la opinión de la sociedad con el Estado. También estos sujetos son parte de las instituciones que hoy vamos a analizar. Todos aquí, ninguno se escapa, porque eso es la definición legal, de que todos estamos por voluntad del escrutinio popular, por votos contados en boletas concretas y puntuales. Todos, ninguno de los aquí presentes fue electo por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por Twitter y por cualquier otro mecanismo de comunicación masiva. Toditos panameños, dominicanos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, absolutamente todos, guatemaltecos, todos pasaron por el escrutinio y todos ellos vivimos en un momento determinado el contraste y el debate, mas nunca pasamos por esos instrumentos. Estimados amigos y amigas, en esta intervención de presentación y de saludo, más que protocolaria, quisiera provocarles. Vamos a tener propuestas reflexivas, aportaciones de análisis, precisamente en la dirección que todos queremos estar absolutamente claros, y es justamente entender la naturaleza del sistema que nos amenaza, los procedimientos utilizados, dejarlo claro porque son comunes. El tema de la criminalización de las migraciones y el intento de poner algunos obstáculos para la libre movilidad en algún punto de nuestra región es un tema que se va a debatir y eventualmente lo vamos a debatir con mucha fuerza. Pero, y quiero concluir con esto, quisiera invitarlos a aprovechar las aportaciones, las propuestas de análisis que nos van a plantear nuestros ponentes y nuestros panelistas
para volver a tomar conciencia y usar el artículo 1 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, que somos órganos de representación política y de proposición. De tal suerte que el día de hoy escucharemos estas propuestas y las debatiremos en mesas de trabajo. El objetivo es que no nos quedemos con voces en este hermoso edificio, Olof Palme, construido precisamente en homenaje a un ser extraordinario que, creyendo en la paz, ofrendó su vida simple y sencillamente porque caminó de manera libre por una de las calles de su pueblo. Y además, en este edificio construido por la Revolución, en su primera etapa albergó eventos de no alineados y una de las reuniones de la Unión Interparlamentaria Mundial. En este lugar también deben escucharse debates y tener la capacidad para redactar propuestas, para que no nos quedemos pues en una actitud pasiva, escuchando y nada más. Usemos el artículo 1, representemos y propongamos. La capacidad de propuesta es ilimitada y les aseguro que nuestras propuestas no llegarán, o lo que salga de aquí y de las otras conferencias y foros no se enviarán a la cumbre de presidentes ni por vía Twitter, ni por vía Facebook, ni por las vías que actualmente se usan. Las conocerán también, pero haremos uso, como lo hacemos cotidianamente, de la institucionalidad de la integración. Por último, además de agradecer a Dios por la presencia de todos ustedes, quisiera volver a recordarles ya por tercera vez, amigos y amigas, debatamos con libertad, debatamos abiertamente y pongamos en perspectiva lo que nos amenaza. Identifiquemos bien los mecanismos de esa amenaza que son usadas, los financiadores y los utilitarios de estas amenazas, y lo más importante, mantengámonos unidos, porque esa es la ley primera, porque si no, como nos advierte Martín Fierro, nos comen los de afuera. Que el Señor les bendiga y bienvenidos al inicio de estas importantes conferencias que nos van a dar. Buenos días. Se incorpora a la mesa principal la máster Ondina Macier, abogada especialista en migraciones. El comité organizador de estos eventos por la subsede de Nicaragua fue preguntado por muchos de los diputados y de los asistentes que vienen de fuera del país por qué el nombre de Olof Palme a este centro de convenciones. Como todos sabemos, Olof Palme fue primer ministro de Suecia en 2 periodos, un hombre muy solidario con los movimientos de liberación del tercer mundo, opositor a la guerra de Vietnam, un hombre que había estudiado en los Estados Unidos, sueco, dirigente de la socialdemocracia de Suecia y del mundo, y fue asesinado caminando en la calle de Estocolmo, iba con su familia para el cine sin guardaespaldas. Y la revolución vino a Nicaragua en los años de la revolución sandinista, cuando Reagan estaba atacando todos los días a este país y el país necesitaba un centro de convenciones para organizar una conferencia del movimiento de los no alineados y la 67 conferencia de la Unión Interparlamentaria Mundial. Y el gobierno sueco aportó el dinero para remodelar esto que había sido el Colegio Pedagógico de Managua, donde fue la capilla del Colegio Pedagógico. Y eso fue, Palme fue asesinado en el 86 y este centro de convenciones se terminó en el 87 y se decidió desde entonces que llevara su nombre. Vamos a pasar a la primera ponencia central
el rol de los partidos y el fortalecimiento institucional, soberanía nacional, y estará a cargo de la compañera Mayra Salinas, magistrada titular del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, y los panelistas serán el doctor Werner Vargas, secretario ejecutivo del SICA, y el señor David Balsa, presidente del Foro Eurocentroamericano. Dejo con ustedes a la magistrada. Muy buenos días a todos y a todas. Saludarles en nombre del Pleno de Magistradas y Magistradas que integramos el Consejo Supremo Electoral. Saludar especialmente a los compañeros que están en la mesa de presidio, así como a todos y cada uno de los parlamentarios que integran el Parlamento Centroamericano, a todos los invitados especiales que nos acompañan esta mañana, y agradecer esta oportunidad que tenemos de compartir con ustedes reflexiones alrededor de esta ponencia tan importante, tan estratégica como es hablar sobre el rol de los partidos políticos, el fortalecimiento institucional y la soberanía nacional. Son conceptos que, si los analizamos, nos vamos a dar cuenta de la profundidad que tienen en el fortalecimiento de los estados nacionales, en el fortalecimiento de los estados de cada uno de nuestros países. Quiero también darles, aparte de saludarles, darles la bienvenida a todos y cada uno de los delegados, de los participantes de los países que nos visitan, recibirlos con cariño, con afecto. Esta Nicaragua, tierra de Darío, tierra de Sandino, los recibe con mucho cariño, pero también los recibe con mucho orgullo por su seguridad ciudadana, por su lucha permanente por la paz, por su lucha permanente por la soberanía nacional, por su lucha permanente por construir paz y prosperidad para las y los nicaragüenses. Entonces, este saludo no podía dejar de expresarlo porque precisamente son temas que están incorporados como reflexiones, como elementos dentro de esta ponencia que queremos hacer. Creemos que para hacer la ponencia tenemos que partir de algunas premisas fundamentales que ustedes encontrarán a lo largo de la misma. Y la primera premisa fundamental que queremos dejar expresada es que no podemos hablar de partidos políticos fuertes, vitales, de fortalecimiento institucional, de soberanía nacional, sin la existencia de una paz firme y duradera en cada uno de nuestros países y en la región. Porque la paz es precisamente la base del desarrollo de nuestros pueblos. Pero así como la paz es base de todos estos elementos, también tenemos que tener claridad que una paz firme y duradera es la que precisamente permite ese proceso de desarrollo de los estados nacionales y de la sociedad en todos sus elementos y en todos sus estamentos. Por tanto, la primera premisa para hablar de los partidos políticos, de su rol en la institucionalidad, es el compromiso que debe existir desde cada uno de los partidos políticos en la búsqueda, en la defensa de la paz, en la construcción diaria, a veces pequeños pasos, a veces grandes pasos, pero siempre fortaleciendo la paz de nuestros países. Y eso nos lleva a otro elemento fundamental, y es que tiene intrínsecamente relación con el respeto a la Constitución, con el respeto a las leyes, con el respeto al Estado de Derecho que tenemos en cada una de nuestras legislaciones, en cada uno de nuestros países. No podemos hablar de paz sin institucionalidad, no podemos hablar de paz sin el respeto al Estado de Derecho, no podemos hablar de paz en la medida en que no somos capaces de defender nuestras legislaciones nacionales. Igualmente, sabemos que hay elementos consustanciales que la doctrina política los ha esbozado. No quiero hacer una ponencia sobre doctrina política, ni mucho menos, sino que son elementos importantes que tenemos que tener en consideración,
y es que dos elementos consustanciales al Estado moderno son la soberanía nacional y las instituciones que constituyen esos estados como elementos de soporte para la defensa de la soberanía nacional. Por supuesto, se incluyen otros elementos sustanciales como la población, el territorio y el poder, donde la población es el sujeto protagónico de todo lo que sucede en ese territorio. Es decir, aquí estamos hablando no solamente de democracia representativa, sino también de democracia participativa, donde el ser humano es el centro de las políticas, es el centro, motor y avance de su propio desarrollo. No podemos hablar solamente de una democracia participativa. Esa es otra premisa que nosotros queremos compartir con ustedes a partir de nuestras reflexiones. Por supuesto, la soberanía nacional de los estados está intrínsecamente vinculada al poder, el poder soberano que lo ejerce el pueblo, como parte de la población que posee precisamente derechos políticos a través de los sufragios electorales. Y aquí, ya lo decía nuestro hermano y diputado Orlando Tardencía, todos y cada uno de los que están aquí, que forman parte del Parlamento Centroamericano, han sido electos como resultado del ejercicio del sufragio, del voto, y eso da una legitimidad a la participación, al rol de dirección de todos y cada uno de ustedes en el ejercicio de sus funciones como diputados. Por supuesto que las instituciones, entre más respondan al interés y a los objetivos de desarrollo humano sostenible de la población, del pueblo que los eligió, se constituyen en instituciones fuertes. En consecuencia, los estados cada vez más serán estados nacionales fuertes. Es pertinente recordar que existen diversas modalidades o formas de articular o de organizar los estados, como son estados unitarios, estados federados, y dentro de ellos distintos sistemas de gobierno, presidencialistas, parlamentarios, etcétera, donde prevalece la democracia representativa y la democracia participativa, de la cual nosotros hacíamos hace un momento mención. Esta última, es decir, la democracia participativa, es la que privilegia el desarrollo y la participación directa, protagónica de la ciudadanía en la toma de decisiones. Dentro de esta institucionalidad existen, y todos ustedes lo saben porque provienen de los partidos políticos, los partidos políticos, que es el tema central del día de hoy. Entonces, ¿qué son los partidos políticos? Y ustedes lo sabrán, pero son personas jurídicas de derecho público y son a su vez actores privilegiados del sistema político de los países. Entre los fines de los partidos políticos se encuentra la participación en los procesos electorales para la toma del poder político, y entre sus funciones principales, la de ser instrumento para la consolidación de la paz. Como lo decíamos hace un momento, no podemos hablar de desarrollo de partidos políticos, no podemos hablar de institucionalidad, no podemos hablar de fortalecimiento de estados nacionales sin la existencia de una paz duradera, de una paz permanente y de una paz que nos permita juntar todos los estamentos de la sociedad para avanzar en el desarrollo económico, social, político, cultural de los países, de las poblaciones. Y por tanto, los partidos políticos tienen dentro de sus funciones el ser instrumentos para la consolidación de esa paz verdadera que todos necesitamos y a la cual todos estamos obligados a defender. Y por tanto, los partidos políticos tienen que avanzar dentro de sus propuestas, dentro de sus trabajos en la derrota de la pobreza, que es el principal enemigo de los pueblos en general y por supuesto de los pueblos de nuestra región. A través de los partidos políticos, todos nosotros sabemos, se manifiestan las diferentes corrientes políticas e ideológicas y los ideales que cada uno de nosotros
cada uno de los partidos políticos le presenta a los electores como un medio para expresar el pluralismo político, el pluralismo ideológico de las sociedades. También, dentro de los partidos políticos, una función importante es la de representar e integrar los diversos intereses de la sociedad. Y a su vez, esto permite garantizar la representación y la participación ciudadana en la toma de las decisiones del país, articular, por tanto, los intereses movilizativos de la población y por ello los partidos políticos, a su vez, son formadores de voluntad y son intermediarios entre la sociedad y el Estado. Y este papel de intermediario se vuelve estratégicamente fundamental porque puede ser un papel de intermediación positiva o negativa. Por eso un elemento de reflexión importante para los temas que tengan el día de hoy, una propuesta nuestra es precisamente analizar cómo convertimos los partidos políticos en esos intermediarios positivos del desarrollo de la sociedad, de la voluntad de cada una de nuestras sociedades para lograr ir transformando gradualmente y atendiendo todas las demandas y todos los requerimientos de desarrollo de nuestras poblaciones. Ahora bien, ¿cuál es el rol que juegan los partidos políticos con relación a la soberanía, las instituciones que constituyen el Estado, el sistema de integración y la institucionalidad? Vamos a tratar de resumir esta premisa fundamental, que es muy amplia, pero sin embargo queremos puntualizar algunos aspectos que consideramos relevantes. Y la primera es que nuestras legislaciones centroamericanas, a través de sus constituciones, de sus leyes electorales o las leyes de partidos políticos, definen a los partidos políticos como personas jurídicas de derecho público o como asociaciones voluntarias de ciudadanos de interés público o función pública que fortalecen el sistema democrático y el pluralismo político. Los partidos políticos, como personas jurídicas de derecho público, son sujetos de derechos, pero también de deberes y obligaciones. Y en cuanto a sus deberes y obligaciones, podemos enumerar tres de los más fundamentales. El primero es el deber con el Estado, a fin de sostenerse como persona jurídica. ¿Qué significa esto? Que los estados nacionales, a través de toda su regulación, de toda su normativa, de toda su legislación, tienen un conjunto de preceptos que los partidos políticos deben asumir, deben respetar y deben cumplir. Esa es una de las primeras obligaciones de los partidos políticos en cuanto a lo Estado. A lo interno, por supuesto, de los partidos, tiene obligaciones con sus miembros, con sus militantes, que también dentro de sus estatutos debe asumir y debe cumplir. Y una de las obligaciones fundamentales, sustanciales, es con el pueblo, con sus pueblos, que son la razón de ser de los partidos políticos, porque son su fuente y también su finalidad. En este sentido, los partidos políticos están precisamente llamados a defender la soberanía nacional que tiene su base en la soberanía popular. Es decir, una obligación de cada uno de los partidos políticos en correspondencia a la soberanía popular es la defensa de la soberanía del país. Los partidos políticos, por tanto, juegan un papel insustituible en el marco de la democracia representativa, porque son electos, ya lo mencionábamos, para representar a los electores que depositaron su voto en el momento del sufragio para su elección. Pero también tienen que jugar ese rol para la consolidación y convertirse en partidos coherentes, creíbles, con un programa integral que le facilite a los ciudadanos expresar sus preferencias y consecuentemente la representación por la cual fueron electos los partidos. En ese sentido, podemos decir que los partidos políticos son líderes
de la sociedad, pero a su vez son un instrumento para la consolidación de la paz y avanzar en la derrota de la pobreza, que es el principal enemigo de los pueblos, el principal enemigo de nuestros países. Son un instrumento a través de los cuales se pueden manifestar las diferentes corrientes políticas e ideológicas, los diferentes ideales de democracia en un país, y son un medio para expresar el pluralismo político e ideológico existente en la sociedad. Pero los partidos políticos no deben quedarse solamente en esa expresión del pluralismo político, ni deben quedarse solamente en manifestar la diferencia de las corrientes políticas o ideológicas que representan, sino avanzar más allá en hacer propuestas constructivas que conlleven al fortalecimiento de la institucionalidad del país y hacer propuestas constructivas que desde su posición política e ideológica contribuyan a la lucha contra la pobreza. Ya decíamos que los partidos tienen instrumentos para la realización de los fines específicos y como tal tienen como fin la lucha por el acceso, la preservación y la consecución del poder político, social y económico, y a partir de ahí construyen sus programas y sus propuestas políticas, sus ideologías, a través de establecer políticas públicas en beneficio de la comunidad. Es decir, no debemos de ver al partido político como un medio únicamente para acceder al poder. El partido político debe ir más allá en su visión de nación, en su construcción de su plataforma política, en su accionar cotidiano como parte importante estratégica de la sociedad para lograr la transformación y avanzar en el fortalecimiento de toda la sociedad que representa. Por tanto, esta función de representar los diversos intereses de la sociedad deben ser motivadores permanentes del accionar de los partidos políticos y deben, por tanto, articular y representar los intereses de la población, desarrollando programas y propuestas que puedan ser implementadas en las plataformas de gobierno, sea su gobierno o sea un gobierno de otra ideología política, pero siempre buscando cómo articular propuestas de nación con visión de integridad, con visión positiva para avanzar en el desarrollo social. Es decir, el partido político se constituye a partir de su ideología política, pero debe trascender esta ideología para contribuir positivamente con visión de nación al desarrollo de toda la sociedad. Cuando hablamos de institucionalidad, nos estamos refiriendo precisamente al proceso por el cual una organización o una práctica permanente se hace bien establecida y ampliamente conocida y aceptada por todos. Considerando la institucionalidad, los partidos políticos tendrían 4 dimensiones de trabajo. Estabilidad de la competencia interpartidaria, es decir, los partidos políticos deben en su proceso lograr estabilidad, ir luchando contra la volatilidad de la existencia de los partidos políticos, el surgimiento de partidos políticos electoreros o el surgimiento de partidos políticos con vidas efímeras, que están constituidos única y exclusivamente con fines determinados o con fines de corto plazo. Entonces, uno de sus desafíos fundamentales es que los partidos políticos tengan esta estabilidad en el corto, mediano, pero también en el largo plazo. Eso da fortalecimiento de la institucionalidad del país porque cuenta con partidos debidamente establecidos, con una vida permanente, con una actividad constante de su accionar político. También otro desafío de la institucionalidad para los partidos políticos es el arraigo de los partidos en la ciudadanía. Es decir, cómo logra un partido político, una vez constituido, una vez establecida su plataforma de trabajo, una vez constituidos sus estatutos debidamente aprobados con claridad, fortalecidos, cómo logra ese partido
permear en la sociedad en la cual está trabajando, porque eso va a lograr también fortalecimiento de la institucionalidad. Luego, la legitimidad de los partidos y del proceso electoral. Ese es un tema que también se constituye en un desafío para que los partidos políticos contribuyan a la legitimidad de los procesos electorales. Precisamente, los procesos electorales constituyen ese espacio donde los partidos compiten, donde presentan sus plataformas políticas, y en la medida en que eso sea lo más legítimamente posible, logrado por el accionar de los partidos políticos, se estará contribuyendo indudablemente a la institucionalidad del país. Otro elemento son la existencia de organizaciones partidarias con reglas claras y estructuras razonablemente estables, por supuesto esto acorde a sus estatutos y acorde a lo que tienen dentro de sus plataformas de trabajo. Constituye un signo de una mayor institucionalización, indudablemente, la firme implantación de estructuras partidarias, su extensión a un territorio amplio y el hecho de que estén bien organizadas. Sabemos que los partidos que logran, en la medida de sus posibilidades, con el trabajo permanente, irse extendiendo a mayor territorio, pues van logrando mayor capacidad de institucionalización y mayor capacidad de poder compartir con la población sus plataformas. Uno de los sustentos de la institucionalidad de los partidos políticos en la región, en nuestra región, es el cuerpo normativo constitucional y legal a los cuales se han incorporado. Nosotros, si revisamos las constituciones y las leyes electorales y las leyes de partidos políticos de todos y cada uno de nuestros países, pues nos encontramos que los partidos políticos están considerados como instituciones privilegiadas del sistema democrático. Y así podemos encontrar ejemplos en cada una de nuestras constituciones, y vemos entonces que los partidos políticos no pueden tener una mejor ubicación en el marco de la institucionalidad democrática, porque ya están considerados como fuerza fundamental, vital de la democracia de nuestros países, y ello constituye sin duda la principal fortaleza de los partidos políticos. Otro componente vital para el desarrollo de la institucionalidad es precisamente, ya lo decíamos, la celebración de elecciones periódicas y pacíficas, justas y transparentes dentro del marco constitucional y legal, procesos en los cuales los partidos políticos son los actores principales. Aquí debemos señalar que como uno de estos ejemplos de la justeza del trabajo electoral, nos encontramos que en el periodo comprendido entre 1981 y el 2019, en nuestra región, ya con el retorno de la paz y los acuerdos de paz en cada uno de los países correspondientes, pues se han celebrado 53 procesos electorales para elegir presidentes y vicepresidentes de la República, y ello nos demuestra la institucionalidad electoral de los países de la región y la voluntad de construir una sociedad democrática, libre e independiente, con lo que se continúa dando fortaleza al espíritu y cumplimiento a los acuerdos firmados en Esquipulas II. Entonces, todos estos procesos de institucionalidad democrática, los cuales se han dado en el transcurso de los años, exceptuando el caso de Honduras, que como todos ustedes saben, hubo un rompimiento institucional a través de un golpe de Estado, el resto de los países de la región han transitado a través de los procesos electorales como una evidencia de que los procesos electorales son el mecanismo idóneo, fundamental, básico, esencial para los cambios de gobierno, y no lo son ni los golpes de Estado, ni los intentos de golpe de Estado, ni la violencia, ni las azonadas, ni los intentos de romper el orden constitucional. Por eso, una de las funciones fundamentales, estratégicas de los partidos políticos debe ser la defensa de los procesos electorales como mecanismo para los cambios de gobierno, en cumplimiento de las
constituciones, en cumplimiento de las leyes electorales y en cumplimiento de los plazos establecidos en los procesos. Estos 53 procesos electorales llevados a cabo en la región son los que han permitido seguir avanzando en ese espíritu de paz, de integración, de unidad que Centroamérica ha transitado desde los acuerdos de Esquipula. Por eso, una de nuestras compromisos, una de nuestras cosas a debatir es cómo logramos que los partidos políticos fortalezcamos cada día más esos procesos electorales, ese voto, defender ese voto del ciudadano como un elemento que nos permita fortalecer la democracia y seguir construyendo estados nacionales donde la democracia a través del ejercicio del voto y la no violencia, el no golpe de Estado, no sean parte de nuestra cotidianeidad política en cada uno de nuestros países. Porque hemos visto que esta dinámica electoral es la que ha permitido esa alternancia en el poder de los distintos partidos políticos y que ha posibilitado seguir avanzando en una Centroamérica de paz. Y a su vez, esto ha contribuido a que el sistema de integración centroamericano-SICA y todos sus órganos y todos sus instrumentos, como el Parlacén, pues estén trabajando con un alto grado de institucionalidad y ahora nos corresponde, creemos nosotros, reflexionar sobre cuáles son las mejores prácticas y cuáles deben ser los consensos necesarios para continuar fortaleciendo el sistema de integración centroamericano y todos sus órganos de manera tal que cada día que pasa se siga afianzando en la región centroamericana esa visión de paz, esa visión de nación, esa visión de progreso, esa visión de paz y de prosperidad y de bien común y de bienestar para nuestro pueblo. Esto nos lleva también al otro tema que es objeto de esta ponencia y es el tema de la soberanía nacional. La soberanía nacional no es una categoría para adornar las constituciones, no es una categoría para adornar los discursos políticos. La soberanía nacional, como bien lo rezan las constituciones de nuestro país, recaen en el pueblo. Y recaen en el pueblo quien la ejerce a través de instrumentos democráticos. El poder soberano lo ejerce el pueblo. Ese es algo que los representantes de cada uno de los partidos políticos debemos tenerlo claro, porque es ahí donde se conjuga la participación protagónica de la población con la democracia representativa que ejercen los partidos políticos. Por tanto, ninguna persona o reunión de personas puede arrogarse la representación de la soberanía popular. Debemos defenderla todos. La doctrina política nos señala que la soberanía tiene dos dimensiones. Una interna, que es la supremacía, que se refiere al ejercicio del poder como uso y monopolio legítimo del uso de la fuerza conforme al derecho en un territorio determinado. Uno de los actos por medio de los cuales el Estado ejerce la soberanía es la promulgación y sanción de las leyes que regulan la actuación de los ciudadanos en una sociedad y la potestad de exigir su cumplimiento bajo el apercibimiento de ser sancionado si no la cumple. Es decir, los estados nacionales tenemos un conjunto de leyes, normas, reglamentos y doctrinas que nos rigen, al cual los ciudadanos y las ciudadanas estamos obligados a su cumplimiento. Otra dimensión de la soberanía es la independencia, es decir, la no sujeción del Estado nacional a otra entidad fuera de sus fronteras. Por tanto, un elemento esencial es el reconocimiento de la igualdad jurídica de los estados, la igualdad entre pares y de los estados como sujetos de la comunidad internacional. En el plano internacional, la soberanía no solo sigue siendo considerada un referente del ejercicio legítimo del poder, sino que se ha transformado en un postulado esencial en la definición de un Estado. Por lo anterior, más allá de ser un derecho, el sufragio universal, el derecho al voto, es la vía para la expresión de la soberanía
popular. En América Latina y por ende en Centroamérica, en nuestra región, las constituciones políticas recuperan e integran el principio de la soberanía, fundamentalmente en tres supuestos básicos. La soberanía como base de la integridad territorial, como elemento definitorio del Estado y como fundamento de los derechos políticos y de las manifestaciones de la democracia representativa y participativa protagónica de los y las ciudadanas. Por tanto, es obligación de los partidos políticos nacionales, de los partidos políticos integrados en los distintos instrumentos de la región, la defensa de la soberanía. Y nos lo decía el hermano Tardencía, que esto conlleva la identificación de todos aquellos elementos que atentan contra la soberanía de nuestros países. Aquellos elementos de coerción, de amenaza, de intentos de chantaje, que vienen a atentar contra nuestra soberanía, que además de ser violatoria de nuestros derechos políticos, económicos y sociales, son violatorios de nuestras constituciones, porque la soberanía nacional es parte de los preceptos constitucionales que tenemos en los países. Entonces, si los partidos políticos estamos hablando de cómo fortalecemos la institucionalidad, tenemos que encontrar también los caminos de cómo fortalecer los mecanismos de defensa de la soberanía nacional contra aquellos que intentan debilitar, fortalecer o golpear los estados nacionales. Y por tanto, todos los partidos políticos, como actores importantes del sistema político, tienen la obligación de preservarla y defenderla. La democracia no debe ser entendida solamente como el ejercicio del voto, sino también como el derecho que me asiste como sujeto político de defender mi país de aquellos intentos de vulnerar mi soberanía nacional. En el caso también del fortalecimiento institucional, corresponde no solamente por los partidos políticos la elección de las autoridades a través del sufragio, sino también la búsqueda y el ejercicio de mecanismos que permitan, que posibiliten, que faciliten el derecho económico, político y social de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestros territorios. Cuando estamos hablando de esto, nos estamos refiriendo a la defensa de los derechos de salud, de educación, derecho a la tierra, igualdad de oportunidades, equidad de género, participación de los pueblos originarios y afrodescendientes, así como el derecho de todos los y las ciudadanas a disfrutar de todos los patrimonios naturales y culturales. Es decir, que la obligación del partido político va más allá del derecho político de asociación, donde los pueblos originarios y afrodescendientes tienen titulado un territorio cuya superficie significa el 30% del territorio nacional de Nicaragua, y además, debo mencionarlo también porque le corresponde al Consejo Supremo Electoral, garantizar la aplicación de lo que se conoce como la ley del 50 y 50, y es la participación equitativa con alternabilidad en la designación y el nombramiento de hombres y mujeres en los cargos de elección popular. Esa es una responsabilidad que le corresponde al Consejo Supremo Electoral cuando se hacen las listas de las candidaturas, y eso es resultado precisamente de la búsqueda de cómo restituir ese derecho a la participación de hombres, mujeres, afrodescendientes, permitiendo a las sociedades mantener sus diferencias. Y aquí pues nos vamos a encontrar que existen sobre el principio de la no intervención a nivel internacional muchos elementos recogidos desde la Carta de las Naciones Unidas, desde la Asamblea de las Naciones Unidas y diferentes instrumentos internacionales, pero nos corresponderá a cada uno de los partidos políticos en nuestro accionar permanente trabajar precisamente para lograr que la no intervención sea un elemento
permanente de la defensa y de la autodeterminación, que es un derecho de los pueblos a decidir sus propias formas de gobierno. La autodeterminación persigue a su vez el desarrollo económico, social y cultural y a estructurarse los estados nacionales libremente sin injerencia extranjera. Creemos que al hablar de soberanía estamos también hablando del derecho a la autodeterminación, a escoger cada uno de nosotros qué tipo de Estado nacional queremos, qué tipo de estructura queremos, qué tipo de gobierno queremos, y precisamente esa decisión es la que se expresa a través de los partidos políticos y en los ejercicios de sufragios nacionales. Sabemos lo difícil y las complejas condiciones que existen en el ámbito geopolítico internacional, que muchas de ellas, por supuesto, nos afectan directamente, otras indirectamente, pero bueno, estamos metidos en ese marco de relaciones políticas internacionales y por tanto los partidos tienen que tener la capacidad de encontrar mecanismos que les permitan continuar avanzando en esa compleja condición geopolítico y seguir avanzando en el crecimiento y en el desarrollo económico social. Esa es una necesidad que los partidos políticos tienen para encontrar esos elementos indispensables de la construcción de un Estado nacional, democrático y soberano, por encima de intereses gremiales o particulares, defendiendo los intereses, las instituciones y la soberanía nacional. Debemos fortalecer los partidos políticos precisamente para que contribuyan a una visión de nación, al fortalecimiento de la defensa de la soberanía y avanzar en beneficio de unidad de todos y en particular de los partidos políticos en la búsqueda del desarrollo, de la paz y del bien común. Creemos nosotros que en principio es fundamental iniciar a la brevedad la construcción de consensos nacionales propositivos y permanentes entre todos los partidos políticos para identificar las causas, los obstáculos, los problemas y las necesidades mediatas e inmediatas y los mecanismos para enfrentarlos. Ya decíamos que las premisas que tienen los partidos políticos requieren para la realización de sus fines y el ejercicio de sus funciones estabilidad política, social y económica. Una premisa fundamental que la planteamos desde el inicio de nuestra intervención es la paz, es el pensar en el ciudadano como protagonista, centro de las políticas del desarrollo humano de cada uno de nuestros países, la lucha contra la pobreza y la estabilidad se logra fortaleciendo las instituciones. Y tenemos como parte de los desafíos de los partidos políticos precisamente el autofortalecimiento de cada uno de los partidos en la educación cívica, en la educación por el bien común de cada uno de sus miembros a través de la formación política e ideológica con visión de nación, con solidaridad, promoviendo y fortaleciendo la paz, defendiendo la soberanía, planteándose propuestas programáticas que contribuyan constructivamente a ejercer buenos gobiernos nacionales, establecer buenas relaciones con otros partidos políticos para hacer alianzas que permitan avanzar con más fortaleza y con más dinámica, canalizando bien la demanda de los representados, cumpliendo las funciones de sus estatutos, porque muchas veces nos encontramos que los partidos políticos tienen sus estatutos y luego hay una suerte de voluntad de querer transgredir esos estatutos y entonces como autoridades electorales siempre insistimos en el tema del respeto de los estatutos. Otro elemento importante que es un desafío, consideramos nosotros, el vínculo permanente con la comunidad y no solamente durante los procesos electorales. Cuando vienen los procesos electorales, los partidos políticos se activan, se vuelven dinámicos, andan haciendo trabajo, pero el resto del tiempo solamente se dedican a hacer oposición destructiva contra los gobiernos electos democráticamente, pero no se activan para continuar trabajando y movilizar a la población en búsqueda del proyecto de nación. Igualmente,
nosotros creemos que una reflexión importante debe ser cómo los partidos incorporan, ya lo decíamos, a sus estructuras, en sus candidaturas, en su dinámica permanente, jóvenes, mujeres, pueblos originarios y afrodescendientes, sin discriminación o exclusión y haciéndolo con equidad. Y luego, cómo todo esto contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad, rompiendo de esa forma el ciclo histórico, pues maligno, de la toma del poder por la fuerza, por intentos de golpe de Estado o golpes de Estado o hechos de violencia. La paz es fundamental para continuar transitando por una Centroamérica con estados nacionales institucionalizados, con un sistema de integración centroamericano que permita seguir avanzando en esos puntos en común que fueron el espíritu de los esquipulas y que fueron el espíritu de los acuerdos de paz y que son los que hoy han posibilitado que Centroamérica y que nuestra región, a pesar de los desafíos, a pesar de las amenazas externas, a pesar de los problemas internos, sigamos transitando por esa ruta hacia el desarrollo, la prosperidad, la seguridad y por tanto esa paz duradera que todos defendemos, que todos queremos y que se vuelve fundamental para que logremos transitar más allá de objetivos inmediatos y pensemos en objetivos de desarrollo colectivo a futuro y una Centroamérica más próspera, más unida, más solidaria entre todos nosotros, una Centroamérica donde todos y cada uno fortalezcamos cada vez más los espacios políticos de participación, de encuentro, de protagonismo de la ciudadanía y una Centroamérica de la cual nos sintamos todos orgullosos cada día más de cómo hemos, a partir de esos esfuerzos de paz, venido avanzando. Pero los partidos políticos tienen ese rol fundamental. Los partidos políticos tienen ese rol no solamente de la participación representativa, lo decíamos, sino de encontrar esos mecanismos del protagonismo de la población. Y cuando logremos avanzar más allá de la visión propia, de la visión interior de cada partido político y lo veamos hacia una visión de nación, pues lógicamente vamos a tener instituciones más fortalecidas, vamos a tener estados nacionales más fortalecidas y con mayor capacidad de resistir cualquier atentado contra nuestra soberanía nacional y contra nuestra institucionalidad. Así que estas son grandes reflexiones generales que hemos querido hacer desde el Consejo Supremo Electoral, compartirles con ustedes esta visión, nuevamente ratificarles nuestro saludo, nuestro agradecimiento por estar aquí esta mañana con ustedes. Esperamos haber logrado motivar en ustedes algunos de estos temas que pudiesen luego en las mesas de trabajo compartirlas, porque como ya lo decía el diputado Tardencía, el objetivo de esto es que salgamos con visiones conjuntas que permitan fortalecer la integración regional y, por supuesto, fortalecer la institucionalidad de cada uno de nuestros países. Así que nuevamente, gracias por estar aquí, les deseamos éxitos a cada uno, les deseamos que al regreso a sus países se puedan llevar una visión de una Nicaragua que todos los días lucha por la paz, que todos los días consolida la paz, que todos los días transita por caminos a veces no tan sencillos, pero siempre encontramos los mecanismos para construir paz, prosperidad, bienestar para el pueblo de Nicaragua y que siempre, como hoy, los va a recibir con cariño, con los brazos abiertos y con un abrazo sincero de hermanos centroamericanos y de hermanos de la región. Muchas gracias y buenos días. Agradecemos a la magistrada Mayra Salinas, magistrada titular del Consejo Supremo Electoral, por su ponencia, la que será comentada en primer momento por el doctor Werner Vargas, director ejecutivo de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. Muy buenos días. Quiero, en principio, agradecer la invitación que se nos ha realizado para
acompañarlos y estar con ustedes en esta conferencia centroamericana y del Caribe de partidos políticos, saludar a la mesa principal, a nuestros compañeros que estamos exponiendo en relación a estos temas y expresarles, rompiendo un poco el protocolo, el gusto inmenso que siempre siento al estar en el Parlamento Centroamericano. El gusto que siento siempre de volver a casa. Muchas gracias por ese cariño, por ese afecto que se me brinda en el Parlamento Centroamericano y que es recíproco y que definitivamente siempre estamos trabajando conjuntamente para su fortalecimiento. Muchas gracias. Para hacer la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra, dijo el Papa Francisco en relación a la paz. Y quiero comenzar hablando sobre la paz porque es precisamente como inició Mayra en relación al tema de la importancia de fortalecer la paz como la base sustancial de la convivencia. La base sustancial de la convivencia de nuestras sociedades, de la integración y que es la naturaleza esencial del Parlamento Centroamericano. En este sentido, es importante destacar la importancia que tiene para la construcción de la paz los esfuerzos elaborados y desarrollados durante los procesos de paz de Esquipulas. Esquipulas es la génesis de nuestro proceso de integración. Esquipulas es el parteaguas de este proceso de integración que hoy estamos implementando y estamos desarrollando y estamos atendiendo para su fortalecimiento. En ese momento en que la guerra era una permanente, una constante, los presidentes centroamericanos, con una visión preclara, en calidad de próceres en aquel momento, decidieron construir la paz. Cada uno de ellos, el presidente Vinicio Cerezo, actual secretario general del SICA y quien les manda sus atentos saludos, el presidente Azcona Oyo de Honduras, el presidente Napoleón Duarte de El Salvador, el presidente Óscar Arias de Costa Rica y el presidente comandante Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, decidieron apostar por la paz como medio elemental para la construcción de una nueva Centroamérica. Y a partir de ahí se construyó el sistema de la integración centroamericana como un modelo de desarrollo de nuestros países centroamericanos hacia el futuro. Y en este proceso de integración se reitera la paz como un valor fundamental del proceso de integración regional. La paz que parte del derecho a la diversidad de opiniones, la paz que parte del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, la paz que parte del respeto a la soberanía en coexistencia y convivencia complementaria y solidaria, la paz que parte del desarrollo humano. Y es precisamente por ello que en 1994, una vez que se constituye el sistema de la integración centroamericana, se decide por parte de los presidentes la suscripción de la Alianza para el Desarrollo Sostenible, instrumento que establece al ser humano como centro y sujeto del desarrollo, que delimita que para alcanzar este desarrollo sostenible es necesario establecer cambios en los modelos de producción y en los modelos de consumo, que requiere para alcanzarse este desarrollo el respeto a la diversidad étnica, cultural y social, a la igualdad y a la equidad, y parte de ello son consecuencia de las actividades que ha desarrollado recientemente el Parlamento Centroamericano y que constantemente desarrolla en cada uno de los foros que anualmente convoca y en los cuales también, como Secretaría General del SICA y como Secretaría de Integración Social Centroamericana, nos abocamos a trabajar sobre la base de la participación de nuestras comunidades afrodescendientes, de nuestros pueblos originarios, de la igualdad y equidad de género, a través también del Consejo de Ministros de las Mujeres de Centroamérica. Ese desarrollo humano también requiere el respeto al medio ambiente y fundamentalmente requiere de una responsabilidad intergeneracional. Un desarrollo humano puede ser entendido única y exclusivamente cuando tenemos una responsabilidad con las generaciones futuras, porque el desarrollo no puede ser entendido como pan para hoy, hambre para mañana.
Y este modelo de desarrollo que se estableció por parte del sistema de la integración centroamericana marca nuestro concepto en cuanto a él y coincide de manera plena y precisa con los objetivos de desarrollo sostenible que han sido acordados por cada uno de los países en el marco de Naciones Unidas. Nuestra región, el sistema de la integración centroamericana, los países que la conforman, están ubicados en una posición geoestratégica importante a nivel mundial. Juan Bosch, en su libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, la frontera imperial, nos marca con precisión muy clara la importancia del Caribe ístmico e insular en cuanto a las pretensiones que se han tenido a través de la historia por las diversas potencias de turno. La codicia de las potencias de turno han incidido en la desunión de nuestros países centroamericanos, de nuestro Caribe. Nos separaron de la federación y siempre pretenden separarnos en nuestro modelo de integración. Por eso debemos de estar unidos en el pensamiento, aunque divergentes en ideas, unidos en acción, aunque divergentes en posiciones, unidos en anhelo, aunque divergentes en concepciones, unidos frente a los retos que se presentan en la región. Los retos, como ya se señalaban anteriormente, la migración, la movilidad humana y las pretensiones de criminalizarlas. Los retos que tenemos frente al cambio climático y sus consecuencias. Los retos que se nos presentan ante la situación de la seguridad democrática en la región. Los retos que se nos presentan en el ámbito y ante la crisis económica que se presenta a nivel mundial. Los retos que se presentan en materia de seguridad alimentaria, retos y necesidades que se expresan por parte de la sociedad y que requieren una acción de parte de la institucionalidad nacional, regional y en particular de los partidos políticos. En esta época que vivimos está modelada por una cultura, la cultura del descarte y la cultura de la satisfacción inmediata. Lo permanente se considera anacrónico y lo efímero se considera novedoso. Los valores y principios pretenden ser mutados constantemente. En ese sentido, la subespecialidad de la neurociencia se ha ocupado por parte del mercado y ha surgido lo que se llama ahora el neuromercado o el neuromercadeo, por medio del cual se juega con el nivel de las emociones de las personas, con la atención de las personas, con la memoria evocada del individuo, con la finalidad de distinguir la reacción de las personas ante estas situaciones. Y de esto surge ahora la neuropolítica, que se aprovecha de las insatisfacciones y las necesidades de la población, de las personas, del individuo. Propone soluciones a las satisfacciones inmediatas, ofrece espacio de desahogo de emociones sin sustento, y de esto se aprovecha de una nueva manera, no necesariamente correcta, para hacer política. Y ante ese modelo de consumo, de una sociedad de consumo, una sociedad del descarte, una sociedad de la satisfacción inmediata, ante esa realidad donde se establecen consignas que pretenden hacer satisfacer las necesidades de la población de una manera sin sustento, es uno de los principales retos a los que se enfrentan los partidos políticos. ¿Y qué esperamos entonces? ¿Qué se espera de los partidos políticos en esta época de cultura del consumo, cultura del descarte y la cultura de la inmediatez? Donde se espera contener un voto para satisfacer y no un voto para creer. ¿Qué papel se espera de los partidos políticos? Ya lo comentaba Mayra en su presentación. El fortalecimiento de su base y su estructura doctrinaria aplica y promueve de manera directa el fortalecimiento del Estado de Derecho. No podemos pretender el fortalecimiento del Estado de Derecho
el fortalecimiento de nuestros modelos democráticos sin el fortalecimiento de los actores principales como son los partidos políticos. El fortalecimiento de la base y estructura doctrinaria de los partidos políticos parte entonces de un voto para creer y no un voto para satisfacer. Participar y votar sobre la base de una creencia, sobre la base de una concepción, sobre la base de la ideología que se pregona, pero no sobre la base de una satisfacción inmediata. Fortalecer los procesos de formación doctrinaria, que se le denomina también la formación de cuadros del partido, es indispensable para poder contar con una masa crítica alrededor del partido político que permita incidir de manera efectiva en la sociedad. Promover el rescate y el principio de los valores de cada una de las expresiones políticas nos permite también encontrar coincidencias y trabajar sobre la base de estas coincidencias para la construcción de visión nacional y de visión regional. Nos ofrece también la posibilidad de encontrar soluciones de manera integral y permanente en el ámbito de los requerimientos sociales. Así, requerimos entonces la unidad en el actuar de los partidos políticos para el fortalecimiento del orden democrático, unidad de los partidos políticos para construir una visión de nación y una visión de región, y la unidad de los partidos políticos para garantizar la paz. En esa visión estamos conscientes de que la integración regional también requiere de un modelo y una visión regional. Debemos determinar la región que queremos para lograr y determinar la integración que necesitamos. Por eso, necesitamos marcar nuestros derroteros a una Centroamérica ítmica e insular al 2040, que nos permita determinar, como lo ha mencionado el secretario general del SICA, la definición de un plan regional de desarrollo que implique la participación, la conjunción de esfuerzos de los países, de la visión de cada uno de los países de manera conjunta para la construcción de esta visión regional, pero también la participación de los diversos actores del proceso de la integración regional, y nos referimos a sus diversos órganos e instituciones del sistema en la construcción de esa visión regional. Por ello también requerimos construir una integración entre todos, un Parlamento centroamericano con mayor capacidad de incidencia, con fuerza vinculante para continuar garantizando la paz, una Corte Centroamericana de Justicia con mayor fortalecimiento en sus capacidades y en su constitución. Necesitamos la paz con justicia social, con democracia y participación, con tolerancia y respeto. Necesitamos una paz con solidaridad. En estos tiempos de confrontación, de estulticia, de intolerancia, de arrogancia y de odio, no podemos desanimarnos. Debemos seguir construyendo la paz sobre la base de cada uno de nuestros esfuerzos, abocando nuestros esfuerzos de paz con el de la par, con el que esté enfrente, con el que esté detrás, trabajando conjuntamente para lograr definir una sola voz para la construcción de esa paz, pese a todos los retos que se nos presentan. Quisiera culminar evocando lo que nos decía John Lennon en relación a la finalidad. Y él nos decía, todo estará bien, al final, todo estará bien. Guardemos la esperanza, porque si no todo está bien, es decir, que aún no es el final. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Werner Vargas, director ejecutivo de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, y el siguiente panelista es el señor David Balsa, presidente del Foro Eurocentroamericano.
Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Parlamento Centroamericano a participar en este importante evento que anualmente se está realizando, y me gustaría, he escuchado con atención la intervención del señor Werner Vargas, al cual conocemos bien en Europa por su trabajo permanente en la integración centroamericana en diferentes ámbitos, y en ese sentido creo que poco mejor voy a hacerlo yo. Me va a ser muy difícil mejorarlo, porque él tiene un conocimiento muy directo de lo que son las instituciones, Parlamento, la Corte, lo que es el SICA, y me ha interesado sobre todo el planteamiento que ha hecho sobre Esquipulas, como el inicio de un proceso en el que Centroamérica abandona un periodo de inestabilidad, de confrontación, y apuesta por un periodo de diálogo y de integración. Yo creo que ese proceso de Esquipulas viene a retomar fundamentalmente el anhelo de los próceres, fundamentalmente de Morazán, realizado cuando se produce el acceso a la independencia en 1821. Quiero recordar que Centroamérica es especial, porque cuando de la corona española acceden a la independencia los antiguos virreinatos o territorios, la mayoría son mediante enfrentamientos violentos, campañas muy duras que exigen un enfrentamiento incluso civil. Sin embargo, Centroamérica consigue acceder a la independencia en 1821 de una forma sin sangre, ni enfrentamientos, ni confrontación. El Acta de Independencia y el proceso de independencia de 1821 es un ejemplo para toda la región. Y de hecho Bolívar habla de que la capital de toda la América Latina, de la América hispana, debería estar en Panamá, como un reconocimiento a ese esfuerzo de la Centroamérica amplia que entendemos. Yo quiero decir en ese sentido que desde la Unión Europea se ha seguido con mucha atención este proceso que se inicia en Esquipulas y que ha continuado. Y de hecho ha habido un apoyo permanente a las instituciones, el Parlamento Centroamericano, al SICA, a la Corte Centroamericana de Justicia, al Banco Centroamericano de Integración Económica, a la SIECA y los demás organismos que se han ido creando en diferentes ámbitos sectoriales, como por ejemplo OSPESCA o en el ámbito del turismo, con CATA. Me gustaría también comentar que hay un problema que yo creo que debemos abordar en profundidad, y es la nueva realidad geopolítica internacional. Hoy en día hay gente que habla de soberanía, y la soberanía es fundamental para los estados, pero la soberanía, cuando uno no tiene medios suficientes para protegerla, es un valor que se vuelve frágil. Hoy en día estamos viendo que lamentablemente hay algunos estados que, aprovechando su fuerza económica, militar, pues tratan de crear un nuevo orden internacional a su medida. En ese sentido, yo creo que Centroamérica, cuando los estados centroamericanos, algunos dicen que renuncian a su soberanía cuando ceden competencias al Parlamento Centroamericano o a la Corte Centroamericana o al SICA, yo diría desde la experiencia europea modestamente que al contrario, cuando el Parlamento Centroamericano se refuerza, cuando el SICA se refuerza, cuando la Corte Centroamericana de Justicia se refuerza la soberanía nacional de los estados de Centroamérica que forman parte de ellos. Porque unida, Centroamérica tiene un papel muchísimo más fuerte a nivel internacional. Yo quiero recordar, por ejemplo, recientemente la presidenta del Parlamento Centroamericano, Irma Amaya, estuvo en Nueva York, en Naciones Unidas. Fue recibida, junto con el diputado Ramón Gori de República Dominicana, la presidenta Irma Amaya fue recibida por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Y fue una entrevista muy amplia en la cual se abordó una agenda no solamente centroamericana, sino internacional. El secretario general le preguntó sobre la situación en varios polos de conflicto internacionales, sobre la visión de la reforma del Consejo de Seguridad, también sobre temas muy importantes como es la migración, que afecta mucho a Centroamérica. Simplemente voy a mencionar que esa reunión, que se extendió casi por una hora, se produjo esa misma mañana, en ese mismo despacho. El secretario general de Naciones Unidas había recibido por el mismo tiempo al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Cuando Centroamérica va unida, es escuchada en Naciones Unidas, es escuchada en la Unión Europea, es escuchada en China, es escuchada en la India, es escuchada
en la Unión Europea en múltiples foros internacionales. En cambio, cuando Centroamérica va con 7 voces distintas u 8 voces distintas, evidentemente ese mensaje se pierde en la contradicción. Por eso yo creo que es tan importante hacer un proceso de aumentar la soberanía. Y se aumenta la soberanía reforzando las instituciones comunes, instituciones que además son democráticas, donde las decisiones que se toman son colectivas, de forma conjunta. En Europa, con países como Francia, Alemania, España, Reino Unido, Italia, hace muchísimo tiempo que se ha entendido que es inviable tener un peso internacional en el siglo XXI si no es mediante un proceso de unidad política. De hecho, cada año aumentan las competencias del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo. Y aumentan porque la Unión Europea sabe que ante China, que tiene 1.500 millones de habitantes, Estados Unidos, Rusia, África, que está creando y fortaleciendo la Unión Africana, la India, es inviable el papel de los Estados nacionales independientemente. Y tenemos una política exterior común. De hecho, el próximo vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de política exterior, va a ser un español, el ministro socialista Josep Borrell. Y ya lo ha dicho, que va a aumentar la apuesta por reforzar la política común exterior europea. Y, por cierto, con especial atención a Latinoamérica y a Centroamérica, que conoce especialmente. Me gustaría también mencionar que Centroamérica tiene un papel que jugar muy importante en la región de Latinoamérica. Yo quiero recordar la labor de algunas personas que han contribuido, como Gloria O'Kelly. Gloria O'Kelly, como presidenta del Parlamento Centroamericano, dio un papel muy importante, fundamentalmente en demostrar que Centroamérica podía jugar un papel a nivel internacional. Lo hizo como presidenta del Parlamento Centroamericano y luego como presidenta de la Asamblea Parlamentaria Unión Europea-América Latina, la Eurolat. Yo recuerdo Gloria O'Kelly en la Cumbre de Jefes de Estado de Chile en 2013, en sus discursos, en sus intervenciones, donde estuvo con Dilma Rousseff, donde estuvo con Cristina Kirchner, con el presidente Peña Nieto y también con los presidentes europeos, con Angela Merkel de Alemania, con los presidentes de España, de los demás países europeos, cómo ella planteaba que Centroamérica tiene que ser respetada. Y tiene que ser respetada. Y para eso la primera condición es la unidad de Centroamérica. Yo también me gustaría decir, modestamente, que percibo que, a pesar de que hay problemas en Centroamérica serios, hoy en día, muy serios, hay una ventaja muy importante respecto al pasado. Y es que hoy en día la democracia está en Centroamérica. Los pueblos de Centroamérica eligen a sus representantes políticos. Y esto es una garantía de que al final, frente a los desafíos y dificultades, Centroamérica va a salir adelante. Hoy en día la democracia no es cuestionada en esta región. Únicamente hubo un breve lapso en el 2009 con el golpe de Estado de Honduras. Ayer estuvo entre las mujeres ejemplares precisamente Xiomara de Celaya, que hizo un papel muy importante en la defensa de las instituciones democráticas. Pero todo el mundo, cuando habla de lo que pasó en Honduras en 2009, habla como de algo que no puede volver a repetirse. Las diferencias políticas, por profundas que sean, deben ser tenidas en el marco del lugar donde deben, que es en los parlamentos, que son las cámaras legislativas. Y en ese marco se encontrarán soluciones. Yo he estado hace poco en República Dominicana y he visto la intensidad del debate político que hay en República Dominicana. Sin embargo, ese debate político, que a veces, cuando uno ve los periódicos, la televisión, es muchísimo más virulento que en España o que en Francia o que en Alemania, sin embargo, se mantiene dentro del marco constitucional. Y eso es una garantía fundamental. Me gustaría hablar en este sentido de que hay una cuestión que es importante, y es que los partidos políticos de los que se hablaba, para tener una posibilidad de trabajo, de ser efectivos, tienen que tener un medio y un respaldo. Y me refiero tanto a un respaldo legal como a un respaldo material. Nosotros en Europa lo tenemos claro y, de hecho, las legislaciones protegen a los partidos políticos porque son fundamentales. Es muy difícil constituir un partido político, hacerlo funcionar. Entonces es importante tratarlo con especial cuidado, con especial atención. Y creo que es importante también en ese sentido que entendamos que la participación, la pluralidad es un beneficio. La diversidad enriquece a Centroamérica, la diversidad política, cultural, lingüística y de sus diferentes pueblos que la conforman, de esta fusión que es Centroamérica. Cuando Centroamérica viene a Europa, me gustaría volver un poco a la oposición que yo puedo dar desde europeo modestamente,
es respetada cuando va con una voz unitaria. Y vuelvo a insistir en esto es importante. Hace poco también, creo que fue el mes de enero, hubo una visita institucional del Parlamento Centroamericano, la presidenta Irma Maya, con la vicepresidenta Silvia García Polanco, que es una persona que también ha trabajado mucho en el campo de la integración en sus anteriores mandatos. Estuvieron acompañados del miembro de la Junta Directiva Gilberto Zúcari, de Panamá. Estuvieron con el presidente Pedro Sánchez y con su majestad Felipe VI. Y en ambas reuniones, uno de los temas que se les preguntó fue: ¿qué opinión tiene Centroamérica sobre la situación internacional? ¿Cómo va a avanzar Centroamérica en su integración? ¿Qué podemos hacer para ayudar a Centroamérica en su integración? Y esto demuestra una vez más que cuando Centroamérica va unida es escuchada en Madrid, en París, en Londres, en Pekín, en Nueva Delhi y también en Washington. Aunque hoy en día algunos crean que el camino es la unilateralidad, pero esas fantasías no van a durar. Ningún país, por muy fuerte que sea hoy en día económicamente, militarmente, puede subsistir si no establece un diálogo constructivo y una cooperación con las demás naciones del planeta. Esto es imposible. Hoy en día, en este planeta hay más de 7.000 millones de personas y una economía cada vez más diversificada. Se acabó ya aquella situación en la que había un grupo de países que dirigían el mundo. Ahora el mundo, como tiene que ser, será dirigido entre todos. Y ahí Centroamérica tiene que tener un papel y un asiento y una posición común. Quiero recordar, en línea con esa reunión importante que hubo en Nueva York, que uno de los temas que se planteó y que me parece importante recordar es la petición desde Centroamérica de una reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo que no puede ser es que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se siente Francia, Reino Unido, China, Rusia, Estados Unidos, como miembros permanentes, y los países de Latinoamérica no estén presentes. Centroamérica planteó una reforma para que hubiese al menos 5 puestos permanentes para la región de Latinoamérica y que varios de ellos fuesen para el área de Centroamérica y Caribe. Estas iniciativas, como vuelvo a decir, demuestran que Centroamérica quiere jugar un papel internacional importante. Yo quiero saludar también la reciente visita que ha habido a Rusia, a Moscú, de una delegación del Parlamento Centroamericano, con la presidenta Irma Maya, con el vicepresidente Sidney Francis, con el diputado Daniel Ortega Reyes, en la cual se firmaron importantes convenios y acuerdos. Quiero decir que Rusia está en una actitud de abrir puentes con Centroamérica, de reforzar. Creo que eso es importante. En la Unión Europea hay también un debate sobre la relación con Rusia. Yo creo que tenemos que apostar por el diálogo, por la integración y por las diferencias que existan, tratarlas en una mesa de diálogo. No me parece que las sanciones nos vayan a conducir a ningún lado, ni el enfrentamiento. Creo, por el contrario, que el diálogo constructivo, ya sé que es mucho más largo, ya sé que es mucho más difícil, es mucho más fácil decir, hay que hacer esto, y si no se hace esto, tomaremos represalias. Esto es mucho más fácil e inmediato, pero sin embargo, no es muy duradero, porque en cuanto la situación cambie, evidentemente los afectados dejarán de sentirse concernidos. En cambio, si construimos un diálogo permanente, constructivo, y se llegan a acuerdos, esos acuerdos serán duraderos e imbatibles. Y pasará el tiempo, y pasarán las décadas, y seguirán aquí. Un ejemplo de esto es Esquipulas. Nadie impuso a los presidentes centroamericanos llegar al acuerdo de Esquipulas. Nadie. Tuvieron el acompañamiento y la buena voluntad de la Unión Europea, de otros actores. Pero fueron los presidentes centroamericanos, fue Centroamérica la que decidió apostar por la integración y por dejar atrás la violencia y dar un paso a una nueva situación. Algunos, cuando esta decisión se tomó, tanto dentro como fuera de Centroamérica, pensaron que no duraría. Han pasado ya algunas décadas y Esquipulas sigue ahí firme e imbatible. ¿Por qué? Porque fue producto de un acuerdo, de un diálogo, que fue largo y difícil, pero que al final se ha demostrado imbatible. Si aquellos acuerdos de Esquipulas hubiesen sido impuestos por potencias extranjeras, hace ya décadas que estarían enterrados. Sin embargo, permanecen ahí, como bien dijo Werner Vargas, y permanecen ahí y son una garantía y un ejemplo
de que mediante el diálogo constructivo, que ya sé, repito, que es mucho más largo y complicado, todo es posible. Y en ese sentido me gustaría decir que creo que para Centroamérica todo es posible en el futuro. Centroamérica puede jugar un papel a nivel internacional como juega la Unión Europea, como juega Estados Unidos, Rusia, China, Unión Europea. Para eso, lo único que necesita son dos condiciones. Una, reforzar su unidad, y otra, tener la voluntad, como decía Morazán, de tomar ese papel y dar ese paso que creo que ya en el siglo XXI es imprescindible. Ser un actor internacional de primer orden como se merecen. Nada más, muchas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias. Con las palabras del señor David Balsa, presidente del Foro Eurocentroamericano, concluimos esta primera fase de la 27 Conferencia Centroamericana y del Caribe de Partidos Políticos. En este momento los invitamos a que hagamos un receso y pasen a tomar un café, y cuando volvamos les tenemos una noticia extraordinaria, una muy grata sorpresa.